Amén. Es un honor, ¿verdad? Oye, estar acá cumpliendo, ¿verdad? Con el trabajo que nos encomendó el Señor. El Señor dice que prediquemos la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, pinta a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Porque vendrá un momento, dice, que cuando teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Ahorita eso lo estamos viviendo. En la antigüedad también se habla de muchos falsos maestros, ¿verdad? Y ahorita también los vemos. Personas que se dedican a engañar a las personas, ¿verdad? Muchas personas que utilizan la Biblia para dar falsas enseñanzas. Pero le damos la gloria a Dios porque, oye, acá tenemos un equipo, ¿verdad? Oye, contamos con el hermano Carlos, que es un hombre de una trayectoria bastante larga en el cristianismo. Y el esfuerzo, ¿verdad?, de cada quien, el propósito, el deseo de hacer el trabajo, de proponerse, ¿verdad?, de alcanzar lo que el Señor ha ganado para nosotros. Lo tenemos, pero debemos de apoderarnos de eso, ¿verdad? Entonces, queda ya de parte de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? Nosotros le permitamos a Dios hacer en nosotros al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, bueno, hay que esforzarse. La palabra dice esforzado, esforzado, esforzado. Es necesario hacerlo. Y el Señor tiene, oye, propósitos hermosos, grandes para cada uno de nosotros. Porque es que debemos de no ser cobardes, oye, de seguir adelante, de ser un poco valientes, ¿verdad? Algunas veces cuando vemos las situaciones, las cuestiones, oye, nos tambaleamos, pero el Señor está firme, ¿verdad? Por eso debemos de afincarnos en esa roca, cimiento estable, como dice la palabra. Ahora, mis hermanos, nosotros hemos estado estudiando, ¿verdad?, el libro de los Hechos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. A mí me tocó esta semana, ¿verdad? La primera semana predicó el hermano Pablo. Ahora me toca a mí, seguidamente le toca a otros hermanos. Con la ayuda del Señor, bueno, todo saldrá bien. Presten atención y bueno, vamos a comenzar. Yo puse por título: reconociendo la falta, ¿verdad?, y aceptar que necesitamos un cambio. Puse el título. Estamos hablando, ¿verdad?, que estamos estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Yo estuve hojeando la Biblia MacArthur, y él habla con respecto a esto. Dice que el libro de los Hechos, dice. Pero oye, me pareció bien, ¿verdad? Suena mejor. El libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces así puse acá, ¿entiendes? Dice, estuve viendo que el libro fue escrito por el autor de Lucas, ¿verdad? El tercer libro de los Evangelios. Dice que probablemente se escribió en el año 60, el 62 después de Cristo. Se presume que Lucas estaba en Roma cuando escribió ese libro, acompañando a Pablo. Dice que él era compañero de Pablo en los viajes, ¿verdad? Era su médico personal. Dice que Lucas fue amigo cercano de Pablo, compañero de viaje, médico personal. Y era gentil. Lucas era un gentil. Vamos a buscar para que ustedes vean, a comprobar eso. Colosenses, capítulo 4. Colosenses capítulo 4, verso 10 al 14. Vamos a ver. Dice la palabra: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle, y Jesús, llamados justos, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas,
¿verdad? Habla con respecto a la circuncisión, son los únicos. Más abajo habla, ¿verdad? Lucas, un gentil, ¿verdad? Imagínate, oye, un privilegio, ¿verdad? Que Dios le haya dado, ¿verdad? Grandes ministerios a los gentiles, ¿verdad? Porque la salvación es para los judíos, ¿verdad? Era para los judíos. La palabra de salvación vino para ese pueblo, para el pueblo de Israel. Pero por la dureza de su corazón se extendió hacia nosotros, ¿verdad? Por eso la palabra dice que seamos agradecidos, que debemos de serlo. Por eso le damos gloria siempre, y le alabamos, le cantamos con todo nuestro corazón, porque es nuestro Rey, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con la... Yo agarré el tema en el capítulo 1 del libro de los Hechos, del verso 15 al 20. Voy a hablar con respecto a eso. Busquemos Hechos. Hechos capítulo 1, verso 15 al 20. El libro de los Hechos, ¿verdad?, habla de dos grandes hombres, ¿verdad?, que Dios usó grandemente, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. También usó otros grandes hombres también, como Bernabé, como Silas, ¿verdad?, como Timoteo. Bueno, Timoteo acompaña a Pablo en el segundo viaje misionero. Y fueron hombres que arriesgaron su vida, no les importó, oye, el tener familia, madre, hijo. Bueno, el apóstol Pablo no tenía hijos, pero por lo menos Timoteo tenía su mamá, tenía su abuela, ¿entiendes? Y siendo un joven, tenía 20 años, dice la palabra, cuando el apóstol Pablo lo agarró y lo llevó al segundo viaje misionero. Un joven, ¿entiendes? Y es ¿verdad?, completamente, se puede ver que en el Evangelio, ¿verdad?, no importan las edades. Uno puede ser un muy joven, puede ser... Lo que importa es el deseo de que tenga la persona de servirle a Dios. Eso es lo que verdaderamente importa. Ahora, mis hermanos, bueno, leamos. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí, ¿verdad? Más adelante dice que después que el apóstol Pedro habla a la gente, habla a los hermanos, dice que ellos tomaron a dos hombres, José, llamado, que tenía por sobrenombre Balsabás, y a Matías. Entonces dice que echaron suerte sobre ellos y cayó sobre Matías, el sucesor de Judas, ese que fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, vemos que, ¿verdad?, un transgresor, ¿verdad?, dice que Judas fue el que entregó al Señor, ¿verdad? La palabra, algunas veces nos ponemos a ver que se dice, oye, él estaba escogido, ¿verdad? Pero el Señor nunca dijo: Judas, tú me vas a entregar, ¿verdad? Dice que el Señor hablaba siempre: hay un hijo de perdición, escogido entre vosotros los 12, pero uno de vosotros el diablo, dice la palabra. Pero la palabra también nos dice a nosotros, en Efesios 4, 27 y 28 dice: no deis lugar al diablo. Dice que el que hurtaba no hurte más, si no trabaja con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando nos habla no deis lugar al diablo, hermano, no juegues con el pecado. No te pongas a jugar con el pecado porque te vas a quemar. ¿Entiendes? Debemos de tratar de mantenernos limpios, hermano, puros. Porque el Señor es santo, dice: sé santo porque yo soy santo. ¿Entiendes? Nadie será justificado delante del Señor. Entonces vemos, no, entonces Judas será el único que será justificado delante del Señor.
No, ¿verdad? Él cayó en esa transgresión porque él le abrió la puerta al pecado. ¿Entiendes? Ahora el cristiano debe mantenerse siempre. Por eso la palabra dice que aquel que se cree firme, mire que no cae. Aquí nadie es firme. Aquí debemos de tener mucho cuidado. Este es un camino, dice la palabra, que debemos de correr con paciencia esta carrera. Porque esto es desde que empezamos hasta que partamos de acá. Mientras tanto tenemos el pecado allí acechando, la tentación, la carne, que es un enemigo que tenemos, lo cargamos a nuestro cuerpo. ¿Entiendes? Leamos Juan 12:1-8 para ver, para comprobar algo. Juan capítulo 12, versículo 1-8. La palabra dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Y aquí vemos que evidentemente Judas no amaba al Señor. ¿Por qué la condenación no cayó sobre otros? Pues verdad, había 11 más. Ahora, si damos lugar al pecado, si abrimos la ventana, ¿verdad? O abrimos la puerta, una pequeña rendija, por allí se va a colar el pecado. Por allí se va a meter. Porque nuestra carne es débil. Por eso el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: velad y orad para que no entre en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y de eso estamos hechos. ¿Entiendes? Vivificados por el espíritu cuando tenemos a nuestro Señor, nosotros, ¿verdad? Pero vivimos en la carne. Vivimos en el mundo, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Ahora, vea, Juan dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, ¿por qué? Y dijo esto, ¿por qué se cuida? Pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Me imagino, ¿verdad?, que Judas, salió, pero el Señor conocía su corazón, ¿verdad? El Señor nunca le dijo, eres tú, pero Él sí sabía. Él sí sabía. ¿Entienden? Judas sí sabía porque él, como decía el otro día el hermano Pablo, que no tiene que venir un profeta a decirnos a nosotros, mira, tú andas en pecado, o tú andas haciendo lo malo, porque cada quien sabe lo que hace, y cada quien se conoce, ¿entiendes? Cada quien sabe, por eso la palabra dice que no nos engañemos a nosotros mismos, que no seamos hipócritas, que seamos, ¿verdad?, sinceros con nosotros mismos. Por eso debemos, hermanos, de aceptar las cosas. Dice que la palabra, que el Señor al que ama corrige, ¿verdad? El que toma por hijo lo azota. También dice la palabra que a la verdad, ¿verdad?, dice ninguna disciplina en este tiempo es causa de gozo, sino de tristeza, dice la palabra. Pero después da fruto apacible de justicia para los que en ellas han sido ejercitados. Esto lo dice Hebreos, ¿entienden? Ahora, pero si nosotros somos rebeldes, si nosotros no atendemos la voz de Dios, y si nosotros endurecemos el corazón, y si nosotros queremos vivir la vida como nos da la gana, me perdonan la palabra, si nosotros queremos vivir la vida así porque nosotros somos chéveres, ok, yo soy cristiano, pero entonces yo no me voy a sujetar, pues, yo voy a vivir la vida, no, hermano, eso no lo quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes. ¿Qué padre no le gustaría que su hijo, le obedeciera? Que su hijo, cuando el padre le diga, hijo, por favor, haz esto. ¿Cómo no, mi papá? Aquí voy. ¿Cómo no, padre? ¿Entiendes? Es lo más lindo, ¿verdad? Imagínate. La palabra dice que, Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Contristei, yo busqué en el griego. Y dice la palabra, se traduce como lupio, que significa afligir, estar triste, angustiar, causar tristeza, entristecer. Nosotros con nuestros malos actos, con nuestras malas obras, hacemos doler a Dios. Lo hacemos entristecer, porque Dios nos ama mucho. Aunque no creamos muchas veces eso. Aunque de repente pensemos, oye, que no lo vemos, o que pensemos, bueno, pero Dios está allí. Y Dios es el ser más puro y más santo que puede haber. Es tanto que vino Él en carne propia. Y es el único que nos da vida eterna. Porque solamente Él venció la muerte. ¿Entiendes? Ahora, debemos de apoyarnos. Y debemos de confiar ciegamente en nuestro Señor. Debemos de tratar de abandonar todas las cosas. La palabra dice, no améis el mundo. Primera de Juan 2:15 dice eso, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es necesario, hermanos, no amar al mundo, no amemos al mundo. El otro día decía aquí que nosotros nos amamos mucho a nosotros. Nosotros nos queremos mucho. Hermano, este cuerpo, esto va a ser... Nosotros cuando durmamos, ese cuerpo va a quedar allí. Lo que el Señor va a rescatar va a ser el alma. ¿Entienden? Ahora, si nos preocupamos mucho, entonces nos va a pasar como le pasó a la esposa de Lot. ¿Entienden? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Amemos más a Dios. Amemos más a Dios por encima de sobre todas las cosas. Que es el que nos da la vida, que es el que nos da el trabajo, que es el que nos da nuestras mujeres, que es el que nos da nuestros hijos, es el que nos da todas las cosas. Es necesario, mi hermano, tengamos mucho cuidado a no resbalarnos. El Salmo 15 habla con respecto a eso. Es bueno siempre, ¿verdad?, conocer la palabra un poco y presentarle el corazón abierto a Dios. Tratar siempre de ser sinceros con Dios. Porque Dios te conoce, pero Dios no te violenta. Tú le hablas y Dios te escucha. Pero si tú no le presentas lo que tú en verdad, verdaderamente sientes, te afecta, lo que la verdadera situación, ¿verdad?, que te angustia, Dios no te va a solucionar nada. Porque algunas veces de repente, oye, nos es más fácil venir y comentarle a un hermano, oye hermano, me está pasando esto, me está pasando aquello. Pero no es más difícil doblar la rodilla y venir ante el Creador, ¿verdad?, y pedirle, Señor, por favor, ayúdame. Señor, no puedo. Tú sí lo puedes hacer. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Porque es necesario. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, mira, hermano, venga lo que venga. Venga, mira, sea lo que sea, usted se va a mantener firme. Porque no es usted, es el Señor que lo va a mantener firme. El versículo que decía el hermano, Jeremías 15, verso 19-21, dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Hermanos, ¿para dónde vamos a buscar? Mire, mi hermano querido, tenemos un Padre, mire, que todo lo puede. El ser todopoderoso, como dice la palabra. Cuando Dios se le apareció a Abraham, le dijo: anda delante de mí, ser perfecto. Y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Entonces, mi hermano querido, mire, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras situaciones difíciles, eso lo puede solucionar Dios. No nos convirtamos en Judas, porque no tan solamente, ¿verdad?, entregar al Señor es traicionarlo, cosa que ya no se puede hacer. Ya el Señor fue entregado una sola vez, traicionado una sola vez, ¿entiendes? Y muerto una sola vez y resucitado una sola vez. Pero con nuestras malas acciones, con nuestros malos actos, herimos al Señor, lo ofendemos, ¿verdad? Yo escribí aquí, dice que: ¿sabía usted, hermano, que cuando obramos mal, cuando no obedecemos y somos rebeldes, hacemos sufrir a Dios? El Señor es su mejor amigo. Si usted tiene algún problema, alguna debilidad, cuéntele a Él, téngale confianza y háblele, porque Él quiere que usted sea igual a Él, santo. Ábrale el corazón a Cristo y permita que Él lo eduque, dándole su conocimiento, poniendo en usted la paciencia y su amor, que sobrepasa todo el entendimiento, guiándole al camino de la salvación, es decir, la vida eterna. Solo Él. Pero es necesario creer, obedecer la palabra, ponerla por obra,
no haciéndonos, poniéndonos a inventar cosas y tratando de evadir, ¿verdad? Oye, cuando se nos habla por la palabra es fuerte, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no le sea manifiesta. Antes bien, todas están desnudas y abiertas ante de los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Todos estamos desnudos, hermano. Nadie puede engañar a Dios. Aquí, todos, aunque tengamos ropa, estamos desnudos delante de Dios. Ahora, nos convertimos en hipócritas cuando no le planteamos la verdad a Dios. Porque Dios te conoce. Ese es igual que usted venga, hermano. Entonces venga cualquiera y me diga, oye, mira, a mí me parece que el hermano Pablo es así. Entonces él venga y me pinte otra cosa. Entonces yo sé que él es otra. Así mismo, ¿verdad? Cuando nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, eso, Dios no es tonto. Dios conoce los corazones. ¿Entiendes? Dice que lámpara de Jehová el espíritu del hombre, el cual escudriña aún lo más profundo del corazón. El espíritu. Entonces, olvidémonos de eso. Seamos puros, seamos sinceros para con Dios. Busquemos, ¿verdad? El Salmo 119, 17, 9. Seguimos hablando de Judas, ¿verdad? Judas, dije que él no amaba al Señor, ¿verdad? Porque dice que el que ama al Señor, su mandamiento guarda, su palabra la guarda. Veamos lo que dice el Salmo para que ustedes vean. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 119, perdón, 17, 19. Dice la palabra, ¿ves? Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto, con que se ciña siempre. Eso, hermanos queridos, cuando damos rienda al pecado, cuando no obedecemos a Dios, estamos amando la maldición, desechando la salvación. Porque Dios no se liga con personas pecadoras. Es necesario, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Pero si las cosas que hago, las cosas que destruyo, las vuelvo a hacer, las vuelvo a reedificar, el transgresor me convierto, dice la palabra, ¿verdad? Entonces es necesario no seguir haciendo las cosas malas. Tito capítulo 2, versos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos como santos, como conviene a santos. ¿Entiendes? Es necesario, hermano querido, alejarse de toda contaminación, de todo lo que nos acecha, ¿verdad? De tratar de poner siempre una barrera allí. Dice 2 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1, verso 7: porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios le ha dado un espíritu a usted, hermano, con el que usted le puede decir a lo que sea, la tentación que venga, hermano. En el nombre de Jesucristo, fuera. En el nombre de Jesucristo, fuera. No lo hago. No lo hago porque amo al Señor. Amo a Dios, quien me dio vida juntamente con Cristo. Ese espíritu que usted tiene poder para hacerlo. Usted no. Pero el espíritu que mora dentro de usted, sí lo puede hacer. Por eso es necesario confiar. Confiar en el Señor. Pongamos nuestra confianza en el Señor, no en nosotros mismos. Porque cuando confiamos en nosotros mismos, entonces nos creemos autosuficientes y no le damos la verdadera importancia a Dios. Entonces Dios nos deja. Entonces ahí es donde vienen los tropiezos, ahí es donde vienen las caídas. Como decía el otro día la hermana, y dura cosa, la horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hermanos queridos, tengamos mucho cuidado con eso. Cuidémonos, mi hermano, porque este es el mejor camino. El mejor camino. Ayer estuvimos por allá visitando unas personas y estaba un muchacho y estábamos predicando, oye, y le hicimos el llamado y Dios, oye, el muchacho como lloraba, Dios allí tocando el muchacho como lloraba, pero estaba bajo ebrio, ¿verdad? Y él decía, oye, pero es que así no puedo. Y el hermano Carlos le decía, pero es que no importa el estado en que estés, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos todo echado a perder, ¿verdad? Venimos, mira, con un rollo por donde quiera.
Y Jesucristo va acomodando, ¿verdad?, todas las cosas, lo espiritual, como dice la palabra, ¿verdad? Por eso dice que los que viven en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo dice en Efesios 4:17, dice: esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, siendo ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice: pero nosotros no habéis aprendido así, ¿verdad? No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, por la verdad que está en Jesús. La verdad está en Jesús. No nos desviemos, hermano. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos queridos. Mucho cuidado. Busquemos Juan 14:21 para comprobar lo que le dijo ahorita, para que ustedes vean. Aquí se comprueba esto, mi hermano. Mire, si usted guarda la palabra de Dios, si usted obedece a Dios, usted ama a Dios. Porque eso lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Juan 14:21 al 24 dice: el Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es esto, que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Ahora, examinémonos, ¿verdad, hermano? La palabra es clara, es precisa. La palabra, ¿verdad?, es eficiente. Donde dice la palabra, ¿verdad?, es viva y eficaz, eficiente. Pongamos atención, ¿verdad? Examinémonos y veamos en qué estamos fallando. Necesitamos, ¿verdad?, ser restaurados. Muchas veces cometemos errores, pero nunca es tarde para recapacitar. Necesitamos, hermano, cambiar completamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, ¿usted cree que si nosotros viviendo una vida como nos da la gana, si nosotros haciendo lo que mejor nos parece, ¿usted cree que Cristo nos va a llevar? No nos va a llevar, hermano. Porque la palabra bien claro lo dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay que santificarse, mi hermano. La palabra dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, la palabra no se contradice, hermano. Debemos de santificarnos, debemos buscar a Dios, meternos con Dios, dar nuestro corazón a Cristo, olvidarnos de todas las cosas que nos gustaban anteriormente, las cosas que ahogan la palabra. Debemos de tener cuidado con eso, mis hermanos. Debemos de alimentarnos de la palabra. Cuando Satanás vino a Jesús, ¿qué le dijo? ¿Verdad? Le dijo: si eres, haz que esto se convierta. ¿Y qué le dijo el Señor? No tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. De eso debemos alimentarnos, primeramente que todo, la palabra y después lo demás. Porque cuando estás alimentado, cuando alimentas al espíritu, entonces la carne enflaquece. Pero cuando alimentas a la carne, el espíritu se enflaquece. Entonces la carne tiene más poder. Cuando alimentas tu vida espiritual, orando, ayunando, leyendo la palabra, es difícil, hermano. Es difícil que algo te aparte del Señor. Pero cuando nos mantenemos una vida allí como un cubo de hielo frío, ¿verdad?, que no nos gusta orar, que no nos gusta leer la palabra, entonces venimos y hacemos lo que hacía Judas. Judas estaba con el Señor caminando, pero él estaba pendiente de la bolsa, que le metieran bastante dinero para él meterle los 5. ¿Entienden? Que nosotros no debe ser así. Debemos tener siempre presente, ¿verdad?, que nuestra intención aquí es la santificación, buscar al Señor, acercarnos a Él a través de su palabra, por el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros. Entonces, hermanos queridos, debemos de proponernos eso. Busquemos Hechos 3:26. Dice en el discurso de Pedro, ¿verdad?, ante el pórtico Salomón, dice 3:26, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí no dice, ¿verdad?, para que cada uno siga en la maldad que estaba. No dice, ¿verdad?, para que cada uno se convierta, abandone la maldad, abandone el pecado, abandone las cosas que le hacen daño, abandone las cosas. Entonces, ¿verdad?, el único, ¿verdad?, que habita en los inaccesibles, el Señor que nos da vida, el que purifica nuestras almas, nuestros corazones, el que nos da aliento de vida, que cada día que pasa nos fortalece cuando lo buscamos, ¿verdad? El Señor dice, yo amo a los que me aman, los que me hallan son los que temprano me buscan. El Salonicense dice que no durmamos como los demás, que andemos como de día, ¿verdad? Andemos de día, no como de noche, porque somos luz. ¿Entiendes? Ahora, Santiago 4:8 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O penséis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es necesario, hermano, limpiar nuestros corazones. Es tanto que Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. El Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Los rectos, los hombres rectos, mirarán su rostro. Recto, hermano, rectitud. Mira, es tanto que el apóstol dice que pues busca el favor de los hombres o el de Dios. Porque si agradaría a los ojos de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hermano, debemos vivir una vida como el Señor lo manda. No como los hombres quieren que nosotros vivamos, no. Vivir como lo manda la palabra. Someternos a Dios. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Y el diablo huirá de ti, porque así lo dice la palabra. Lo promete la palabra y la palabra se va a cumplir. Busquemos 1 Corintios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, debemos de tener, ¿verdad? Cuidado con lo que hacemos. Cuidado. Ve lo que dice la palabra. 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Verdad? Judas entregó al Señor y después fue y se ahorcó. Cuando la conciencia empezó a acecharlo, ¿verdad? Oye, a remover la conciencia. Oye, ¿qué hice? Yo hubiese hecho caso al Señor, hubiese obedecido su palabra, me hubiese apegado a Él, no hubiese amado tanto al dinero, agarrando el dinero, ¿verdad? Amando el mundo, oye, estuviese. Pero Él no quiso eso. Entonces, hermano, la palabra dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el Espíritu, ¿verdad?, que ha hecho morar en vosotros, ¿verdad?, dice, por el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nuestro cuerpo pertenece a Dios, ¿verdad? Dice que hemos sido comprados por sangre. Por eso debemos glorificar a Dios con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo. Porque el templo es de Dios. Y no queremos, ¿verdad?, meternos en problemas con Dios. Por eso es necesario, mis hermanos queridos, buscar la presencia de Dios. Bogar mar adentro, ¿verdad? Meterse, sumergirse. No conformarse. Romanos dice, no conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente buscando a Dios, metiéndonos con Dios, buscando su presencia, humillándonos, aceptando que Él es el que tiene la razón, que nosotros sin Él no podemos hacer nada, que es el que todo lo puede.
que hacemos las cosas, que estoy aquí parado ahorita, hablándoles porque Él me lo permitió. Y que ustedes están allí, hermanos, porque Él se los ha permitido. Y que están aquí, que pertenecen a la familia de la fe, porque Dios tuvo misericordia de ustedes. Porque Dios es bueno, porque Dios es grande y los quiere salvar a su familia. Quiere salvar a sus hijos. Quiere salvar a los hijos de sus hijos. Quiere salvar a toda su descendencia. Entonces, mis hermanos, debemos de luchar por esto. No permita que nadie le quite lo que el Señor ha ganado para usted. No lo permita, mis hermanos. Luche fuertemente hasta el final. Porque la palabra dice, ¿verdad? El que persevera hasta el final, este será salvo. No nos conformemos, como dice la palabra. No nos conformemos. Veamos Mateo 26. Mateo 26, capítulo 24 y 25. Aquí vamos a comprobar, mi hermano, para que ustedes vean que el Señor conoce todas las cosas. Nadie se burla del Señor, hermano. Ve, dice el Señor: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Allí la conciencia empezó a removerla, a Judas, a acusarlo. Entonces Judas le dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo. El maestro le dijo, tú lo has dicho. Él mismo dijo, yo soy, porque él sabía que él no se sujetaba al Señor. Porque él sabía que no ponía por obra la palabra. Que las enseñanzas que le daba el Señor para él no valían nada, para él no le importaba eso. Él lo que le importaba era seguir robándole el dinero. Eso era lo que le importaba a él. Él no le importó a él, él no le dio valor a la salvación que el Señor le había puesto. Él no le dio importancia a eso. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos dar importancia a lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Un sacrificio que nos lleva ya a la presencia del Padre. Entonces, mis hermanos, mire, debemos de ser agradecidos, debemos, de luchar esto, debemos de no permitir, muchas veces, cosas fuertes nos vienen, pero debemos de estar allí siempre, solidificados en esa roca, en Cristo Jesús. En esa piedra, ¿verdad? De cimiento estable, esa piedra angular, que solamente esa piedra nos llevará allá. Dice la palabra que nosotros somos sacerdocio santo, ¿verdad? Ser edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios que nosotros vayamos a hacer en el nombre de Cristo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Siempre, mis hermanos, tener presente eso. La gloria es de Dios. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Busquemos Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, verso 12 al 14. Dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estabais bajo la ley, sino bajo la gracia. No presentéis, hermanos queridos, nuestros miembros al pecado. Ni el pecado tampoco, ¿verdad? Dice la palabra, se enseñoreará de usted, hermano, porque el que lo llamó es poderoso. Dice, Hebreo dice, pues en cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Así que, mis hermanos, no presentemos, no demos lugar al diablo, no nos pongamos a inventar. Dice la palabra, ¿verdad? En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovamos el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en toda justicia y en la santidad de la verdad. Santidad, hermano, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos de poner oído a la palabra, atender, prestar oído a la palabra. Leamos 2 de Corintios, hermano, y con esto termino, hermanos queridos. Capítulo 7, verso 1. Dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios, hermano. Tanto que la palabra dice que en el temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento es del Santísimo, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué les parece? ¿Ah? Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor, se lo merece, ¿verdad? Esto lo hace Dios. Imagínense una persona que tenga 20 años en el Evangelio y nunca haya predicado. Yo escucho un muchacho que ni siquiera un año tiene. ¿Qué puede decir esa persona? Oye, perdí mi tiempo. Yo estoy convencido que la persona tiene que pasar por un discipulado. Yo estoy dispuesto a ayudar al que sea en un discipulado. El discipulado es una transferencia de vida. Todos tenemos que pasar por un discipulado. Ustedes van a ver a Romy después predicando también. El 15 de febrero le toca a Romy, después le toca a Génesis y después le toca a Felipe. Y después lo seguimos rotando. Porque vamos a formar líderes, porque esta iglesia va a crecer. Va a crecer la iglesia. Nosotros ya hicimos contacto, tenemos una cantidad de personas que nos invitaron, nos abrieron las puertas de su casa. Una mujer que un día la conseguí en el Malaver y me dijo: hermano Lucho, me dijo Carlos, ella me dice Carlos, es amiga, no es evangélica, y me dijo: Carlos, estoy asustada porque me van a operar, tengo cáncer y me van a operar y tengo miedo de quedar en la operación. Y yo le dije: no, tú no vas a morir, Dios te va a sanar. Me dijo: sí, Dios te va a sanar. Entonces yo agarré y le puse la mano, oré por ella, porque yo no sano, el que sana es Dios. Y agarró y hicimos una oración simple ahí, una oracioncita. Yo tenía años que no la veía, años. Y ayer la vi, ¿verdad, Pablito? Y esa agarró y nos metió para adentro, bendice la casa, que yo no sé, que mi casa está abierta, las puertas están abiertas, hermano. Me dijo: estoy bien, no tengo nada, Dios me sanó. Y sabe ahorita, es evangélica. Olga. Ahí está, ¿verdad, Fina? Y ella quiere que sus hijos, toda su familia, son un familión, que lleguen al camino de Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Ayer el hermano estaba predicando, porque yo que prediquen ellos. Y está Johnny predicando, un tipo, un drogadicto, ahí echando bromas, saboteando el mensaje. Yo lo que lo estaba era cazando, yo estaba esperando que terminara el hermano a predicar. Después que terminé, le puse la mano. Y empecé a reprender ese demonio. Y eso, bueno, eso lloraba, eso después, bueno, lagrimero. Porque Dios tiene poder, hermano, el poder lo tiene Dios. Yo lo que tengo que hacer es hacer, más nada. Lo que Dios me ponga a hacer, yo debo hacerlo. Y usted también debe hacerlo. Dios a usted le ha dado poder. Usted tiene autoridad de Dios.
Usted es una persona escogida por Dios. Gloria a Dios. Aquí lo que pasa es una cosa, ¿ves? Como la iglesia se ha enmarañado. Yo digo que mucha gente se ha echado a perder en estos últimos tiempos, matando esposas para cobrar herencia y cosas así por el estilo. Entonces, mi hermano querido, eso nosotros vamos a nuestra iglesia, la iglesia Ríos de Agua Viva. Nosotros lo vamos a perfilar y a vivir como dice la Sagrada Escritura, no como viva otro. Porque la Biblia no nos dice nosotros que tenemos que ponerle los ojos en X pastor o en X líder, no. La Biblia dice que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Si aquellos matan esposas, pues allá ellos. Si aquellos andan con el ecumenismo, tratando de que la iglesia se una, como que nosotros fuéramos tontos, uniendo católicos y cuestiones raras para ellos sacarles provecho porque pertenecen a un partido político. No, nosotros glorificamos a Dios, al Todopoderoso, al que vive para siempre. Gloria a Dios. Y entonces para eso tenemos que prepararnos. Y yo invito a los hermanos, miren, hoy aquí el que no sintió la presencia de Dios no estaba, ¿verdad? El que no sintió la presencia de Dios no estaba aquí. Sigamos viniendo a los cultos, hermanos, los cultos de oración. Sigamos orando, sigamos buscando a Dios para que usted vea que aquí en este lugar, miren, hermano querido, no solamente usted va a llorar, sino que los paralíticos, cuando los paralíticos vengan, se van a ir ellos arrastrando la silla, porque Dios los va a sanar. Dios tiene una iglesia de relevo. Dios tiene un vino nuevo para estas generaciones. Y si nosotros vamos a ser parte de ese vino nuevo, bueno, que así sea. Gloria a Dios. Todo depende de Dios. Gloria a Dios. Y yo sé que aquí hay gente que está dispuesta a dejarlo todo, a servirle a Dios y a darle su vida completamente para que Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Voy a dar los anuncios de esta mañana. Mano, yo ni para adelante, yo. Para adelante, para nada. Cuando uno tosía de repente la primera empieza ahí en la casa, la doña se le revela, no le haga caso. Cuando esa muchachita está llorando, ahí no le haga caso. Dele gloria a Dios. Porque ese es el diablo que quiere distraernos y quitarnos el tiempo para que nosotros miremos a otras cosas. Ve a Pedro. El Señor le dijo, ven a mí. Y las aguas comenzaron a violentarse, las aguas. ¿Y qué sucedió? El hombre dejó de mirar al Señor, miró las aguas y se hundió. Y eso es lo que quiere el maligno. Usted está buscando a Dios. Nosotros estamos buscando a Dios. Los músicos están buscando a Dios. Están tratando de hacer las cosas. El enemigo te pondrá pruebas, cosas para que tú no lo hagas. Pero no le haga caso al diablo, hermano. Hágale caso a Dios. Para que usted vea que cuando Dios se glorifique y la presencia de Dios sea permanentemente con nosotros, entonces el diablo ya no se pondrá a coger. Irá a coger por otra iglesia, pero para acá no. Gloria a Dios. O para ninguna iglesia, que se vaya para allá, para la iglesia católica, pero para acá no. Gloria a Dios. Porque aquí nosotros glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Los anuncios de esta semana. Ahí tenemos, hermanos queridos, una comidita que hicimos con mucho cariño para disfrutar. Yo no sabía que Pablito estaba cumpliendo, yo le caí como anillo al dedo. ¿Ah? Gloria a Dios. Yo no sabía que usted estaba, él no dice nada, él no dice nada. Él es como yo no digo nada, pero yo no estoy, como hay gente que se van a casar y entonces le mandan a uno entonces una invitación y lo primero que le dicen que sean efectivos. Ay, por favor. La Biblia dice, cada quien de como propuso en su corazón, así sí. Puede ser que yo quiera darte una gandola, o no quiera regalarte algo, ¿verdad? Un viaje, entonces lo privan a uno de lo que uno le quiere dar a la persona. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, el día lunes, día de visita, nosotros el día lunes nos congregamos allá. Y el día sábado también allá, conseguimos varias casas. Hay una señora, y yo les animo, lo que puedan traer, una señora que está muy necesitada.
Y esas son las buenas obras que debemos hacer. El que quiera traer 1 kilo de azúcar, el que quiera traer para el día malo, un pollo, una docena de huevos, qué sé yo, lo que Dios le ponga en su corazón. Porque aquí tampoco le vamos a imponer nada a nadie. Pero es bueno ayudar a la gente. Ayer nosotros cumplimos, ayer con lo que prometimos allá, nosotros cumplimos. Llevamos, aquí está, lo lente el muchacho. Yo le dije, no, mire, yo le dije al muchacho, ahí está los muchachos, yo le dije, mire, yo no quiero ver usted con unos salsillos puestos. Yo no voy a llegar a esos reales porque ahorita los muchachos lo que quieren es ponerse salsillo. Y yo le dije, mire, si yo lo llego a venir para acá, se lo vea, escucha ahí a la muchacha, si yo llego a venir para acá y yo te llevo a ver con unos salsillos, no te compras, mira, te voy a arrancar una oreja, le dije a él. Porque estos dinero es para los lentes, para que compres tus lentes, para que no quedes ciego otra vez. Eso como se reían, gloria a Dios. Entonces el día lunes visita, el día martes en la iglesia va a dirigir la adoración Sandra. David, ya David lo hizo, ¿oíste David? A David vamos a tener que amarrarlo aquí en la iglesia. El martes, la oración ahí está David. Y lo vamos a discipular porque lo vamos a ver. Yo en el nombre de Jesucristo declaro